Bien, tejedoras, pues vamos a colocarle relleno a nuestro, bueno, al cuerpo del amigurumi. También vamos a rellenar las patitas de la Catarina, ya para ir uniendo todas las piezas y que vaya tomando forma nuestro muñequito. Bien, tejedoras, ahora vamos a unir el cuerpo a la cabecita. Voy a acomodarlo donde está el remate aquí. Déjenme buscarlo para que quede en la parte de atrás. Aquí está, ya lo vi. Así, miren. Y vamos a ir pasando por todos los puntos. Así, hermosas. Vamos a ir asegurando la cabecita de nuestro amigurumi punto por punto. Bien, hermosas, pues ya que quedó asegurada, vamos a hacer un nudito. Aquí me voy a ir a la parte de atrás, porque bueno, todavía falta la parte de negro, entonces se va a disimular. Aquí. Ok, y voy a hacer otro más para que quede bien sujeta. Ok, ahora sí. Perdemos y vamos a cortar el sobrante. Bien, hermosas, pues ahora vamos a colocar las patitas de la Catarina también para unirlas. Me voy a ayudar de estos alfileres y vamos a ponerlas sobre la fila 1, 2, 3, 4, 5, arriba de la fila 5, alineados con los ojitos, miren, así. Y voy a colocar hoy 1 y 2 alfileres para que no se nos vaya a mover. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. 1, 2, 3, 4 y 5 sobre la fila 5 y vamos a alinearlo con el ojo. Esta quedó más abajo. A ver, 2, 4, 5, ahora sí. A ver, vamos a como ponerle el segurito y digo los alfileres, perdón, y vamos a, ahí está, hermosas. Bien, pues vamos a unirlas. Bien, hermosas, si ustedes optaron por cortarle la hebra al momento de que remataron y van a unir con hilo, si no tienen el tono, bueno, yo una opción aquí tengo, miren, es con la misma lana con la que la tejí. Voy a ir separando los filamentos, tiene 3, voy a tomar uno como los hilos para bordar y lo voy a ir separando. Vamos a ir abriendo para que quede delgadito y podamos manipularlo más fácilmente al momento de estarlo pasando con la aguja y que sea más sencillo unir al cuerpo. Así, hermosas, miren, vamos a ir separando. Así es la técnica que se usa para el bordado. Bien, hermosas, pues ya enhebré, ahora sí. Voy a entrar por aquí. Jalo toda la hebra y ahora sí, hermosas, pues vamos a ir uniendo.
así, y voy a pasar por todos los puntos. Regreso. Bien hermosas, pues vamos a retirar los alfileres para no enterrarnos en un dedito, pero a ver, vamos a ir pasando. Hay que revisar que unamos todos los puntos. Bien hermosas, pues ya está la primera piernita. Vamos a hacerle un pequeño nudito aquí, tratando de que no se enrede, sobre todo que se hizo un nudo horrible, no sé qué hice. A ver, ahí está, ya pasó. Bien, vamos a hacer el nudito y voy a introducir para sacarlo hasta el otro extremo junto a la otra piernita. Aquí. Ahí está. Bien hermosas, pues vamos a unir, déjenme acomodarla, y vamos a unir la segunda piernita. Y vamos a ir pasando por todos los puntos. Así, hermosas. Voy a retirarlos y bien voy a terminar de unir. Bien hermosas, pues ya terminé. Miren, vamos a cortar ya nuestra hebra. Vamos a asegurarla. Bien hermosas, pues vamos a hacer varios nuditos para que quede firme y que no se nos vayan a soltar. Falta un poquito, vamos a esconder bien la hebra esta, miren. Y cortamos el sobrante. Bien hermosas, pues ahora vamos a colocar las alas igual para unirlas. Bien, yo voy a ponerlas encontradas. Recuerden que una pusimos del lado izquierdo la peca arriba y en la otra y la pusimos del lado derecho. Bien, voy a tomar estas así, una y una. Las voy a alinear aquí con la boca, miren, con la boquita de la Catarina que está. Voy a colocarle un seguro. Tengo obsesión con los seguros. No son seguros, son alfileres. Ahora sí, hermosas. Bien. Ahora esta voy a levantar tantito el seguro porque, y otra vez seguro, el alfiler. Quiero que quede así, mire, como encima de la otra. Bien. Déjenme poner el otro alfiler aquí. Estas son las de enfrente, ok. Ahora vamos con las que van atrás y vamos a hacer lo mismo, invertidas. Esta vamos a poner la peca del lado derecho, pero la vamos a colocar abajo, miren, con cuidado con los alfileres. Ahora voy con la otra peca, quedar, no, esta encima, perdón, así.
Vamos a ponerle el alfilercito. Ahora sí. Y voy a levantar esta y va a quedar abajo. Bien, hermosas, pues voy a separar de igual manera el filamento de mi estambre. Si no tienen el tono, yo voy a unir con hilo, pero como está muy grueso, voy a separar los filamentos. Voy a tomar uno para ir uniendo. Bien, tejedoras, pues como les comentaba, yo prefiero unirlos con el hilo que quede más delgadito. Si no encuentran el tono, como me pasó a mí, bueno, yo lo que hice fue separar los filamentos, igual que hice para unir las patitas de la Catarina. Voy a irlos separando, así como los hilos que se utilizan para bordar, y así que quede más delgadito y que no, ay, perdón, ya no tirando aquí, que no quede el tan grueso. Bien, tejedoras, pues ya enhebré mi aguja, miren. Bien, ahora voy a retirar tantito este alfiler y voy a entrar por aquí, miren. No vamos a jalar todo. No, que quede más arriba el punto aquí, miren. Ahora me voy a regresar y ya voy a unir estos dos. Las te quede. Bien, hermosas, pues así voy a ir uniendo, miren. Me interesa sobre todo asegurar lo que es la unión. Déjenme retirarle, que tiene un hilito del relleno y esta de aquí, miren. Déjenme pasar varias veces. De hecho, todavía no la cierro bien. Ok, miren, así por el momento, porque bueno, voy a dar dos pasadas. Cuidado con los alfileres, hermosas. Bien, vamos a ir uniendo las alitas. Les digo que voy a dar dos vueltas para que quede bien asegurado. Las tejedoras que quieran, bueno, pueden utilizar silicón, pero hay muchas tejedoras a las que no les gusta utilizar el silicón. Esto ya es opcional. Bien, hermosas, pues vamos a pasar las veces que consideremos. Bien, hermosas, pues ya llegué donde comencé. Aquí voy a dar un último punto aquí y voy a salir donde está mi hebra. Vamos a hacer un nudito, aseguramos, y lo vamos a perder dentro del cuerpo de nuestro amigurumi. Está algo larguita la hebra, ya ahí está dando un poquito de trabajo, pero bueno, vamos a tener paciencia, así que ya casi terminamos. Bien, hermosas, pues ahora vamos a colocar los brazos. Bueno, vamos a asegurar. Me gusta adelantarme, todavía no termino aquí. Está muy chiquita la hebra. Traten de no dejar tan cortita la hebra del inicio, porque a mí me está dando un poco de trabajo. Y ahora sí, hermosas, voy a usar la misma aguja.
y vamos a cortar el sobrante. Los brazos los vamos a rellenar con los mismos sobrantes, miren. No le voy a poner mucho relleno, va a ser muy poquito. Aquí tengo, miren, realmente muy poquito. Así va a ser muy poco. Vamos a hacer lo mismo con el otro y ahorita vamos a acomodar ya para unir los bracitos. Bien, tejedores, pues ahora vamos a unir los brazos. Para esto ya coloqué un poquito de relleno y miren, aquí voy a poner un poquito de tensión donde está el remate del tejido del brazo para ponerlo hacia abajo. Y a la altura de esta alita, aquí donde está la unión, voy a colocar el primer bracito así en diagonal. Bien hermosas, pues voy a asegurar con unos alfileres para que no se mueva y vamos a colocar el otro igual. Miren, aquí está el remate y lo colocamos hacia abajo y en donde está la unión de las alitas voy a colocar el brazo en diagonal. Vamos a ponerle 2 euros. Tengo obsesión con los euros. Alfileres hermosas. Bien, así que queden en diagonal. Miren. Para unirlos, si ustedes dejaron las hebritas largas, pues pueden empezar a coser. Yo lo que hice fue separar un filamento porque no tengo el tono en hilo. Entonces, bueno, separé un filamento y voy a empezar a pasar. Miren. Voy a entrar por aquí atrás. Así. Sin sacar toda la hebra, así miren, lo vamos a voy a salir por atrás porque es muy poquito el espacio. Aquí, miren. Sí, con calmita y paciencia, hermosas. Ya voy a retirar mi alfiler. Ahora sí lo dije bien, hermosas. Alfiler. Y vamos a ir pasando. Yo lo estoy sacando por aquí atrás, miren, para poder jalar el hilo, pero por aquí mismo regreso. Aquí. Ay. Se enredó con la alita, pero ya no pasó nada. Algo de dificultades técnicas nada más. Bien hermosas. Vamos a pasar las veces que ustedes consideren para que quede bien sujeto el brazo de la Catarina. Y miren, y vuelvo a regresar. Bien hermosas, voy a retirar este alfiler y para que quede el bracito con la forma que yo quiero, así hacia abajo en diagonal, voy a irme a la segunda fila del brazo, aquí 1, 2 y voy a pasar en unos puntos nada más. Y regreso nuevamente. Déjenme ver bien por dónde entré. Ahí está. En la segunda fila. Bien hermosas, pues miren, ya sí quedó sujeto el bracito. Van a pasar las veces que ustedes consideren. Bien tejedoras, pues ya uní el primer bracito y ahora la hebra la voy a recorrer
por dentro del amigurumi. Aquí miren. Y vamos a salir donde está el bracito del lado derecho. Bien hermosas. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Antes de retirar el alfiler vamos a asegurarlo para que no se mueva. Ahí está. Sentí que se había movido, pero no. Bien hermosas, vamos a hacer lo mismo. Miren, como les comentaba, saco mi aguja, perdón, por debajo del ala, pero vuelvo a introducirla por el mismo punto por el que la saqué para regresar. Ahora sí, y unir el bracito. Bien, voy a retirar esta y vamos a pasar hermosas las veces que ustedes consideren. Bien tejedoras, ahora vamos a cerrar lo que sería la antena de la Catarina. Para esto, bueno, voy a introducir el sobrante del anillo mágico. Enhebré una aguja y vamos a ir pasando por todos los puntos. Si el estambre no se enreda, así miren hermosas, en zigzag, para unir o darle forma, no unir, para darle forma a estas antenitas yo voy a utilizar unos pedacitos de alambre galvanizado, muy poquito, son 7 centímetros, y también voy a utilizar silicón caliente. Bien, voy a hacer un nudo y no voy a cortar la hebra porque con esta voy a forrar el alambre. Vamos a hacer lo mismo con la otra antenita. Vamos a guardar el relleno, perdón, vamos a guardar el sobrante aquí, enhebramos una aguja y vamos a cerrarla. Bien hermosas, pues vamos a cerrar la antena 2 o la segunda antena. Bien, aquí miren, y voy a ir pasando por todos los puntos para irlos uniendo. Vamos a pasar en zigzag, tomamos uno por dentro, así, uno hacia afuera, y vamos a ir jalando. Aquí se enredó un poquito. Bien hermosas, pues ya solucioné aquí los problemas técnicos que tuve. Se me había enredado, pero ya está, miren. Bien, vamos a ir. Bien hermosas, pues vamos a cerrar los últimos puntos. Se me había enredado un poquito el estambre, pero ya pasó. Ok. Bien, voy a hacer un nudito para asegurar y dejo la hebra con la aguja. Aquí ya tengo el alambre galvanizado, como les comentaba, son más o menos 7 centímetros. Me voy a ayudar de aquí de un marcatextos. Voy a tomarlo así, miren, desde el principio, y voy a hacer un giro. Para que esta entre aquí, miren. Vamos a ponerle el silicón caliente y lo vamos a, donde está el centro, así. Qué hermosos, otra vez, miren. Sujeto el inicio aquí del alambre galvanizado. Es que está grueso este que compré, no sé qué calibre sea, y vamos a hacer un giro así. Un poquito más. Ahora sí. A ver, déjenme ver qué quedaron. No, este como que bajé todavía más. Ahí está, ahora sí. Bien hermosos, pues ya está aquí, miren. Vamos a ponerle, que será 1 centímetro más o menos. Vamos a ponerle el silicón y vamos a introducirlo aquí por donde cerramos la antena de nuestra Catarina.
y vamos a dejar que seque. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Un centímetro aproximadamente. Y vamos a está aquí, miren, y vamos a introducir. Ahí está, vamos a dejarlas que sequen. Bien, tejedoras, pues en lo que secan las antenas vamos a colocar la parte negra de la cabeza. Este es el remate del tejido, miren, lo vamos a colocar atrás, pero vamos a ubicar nuestra fila 4 del anillo mágico donde comenzamos la cabeza. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4, y aquí a esta altura, ahí está, miren, fila 4, vamos a acomodar y vamos a contar los puntos, la distancia en puntos que tenemos del ojo hacia el color negro. 1, 2, 3, 4 y medio. 1, 2, 3, 4 y aquí está el medio, miren. Entonces sí, bueno, ahí quedó. Voy a colocar otro alfiler aquí y otro aquí, porque no lo vamos a unir hasta que no peguemos las antenas. Entonces bueno, vamos a manipularlo un poquito, y para asegurar y que no se nos mueva, voy a ponerle unos alfileres. Saben que esto yo creo más abajo, porque la parte de enfrente se va a levantar. Ahí está. Bien, hermosas. Ahora vamos a colocar las antenas. Nos vamos a guiar con la naricita a encontrar más o menos el punto del medio. Miren, sería esta altura más o menos, y vamos a contar 1, 2, 3, y en la fila 4 vamos a movernos sobre esta fila 4. 1, 2, 3, 4 puntos. Déjenme colocar aquí para que no se me mueva, y vamos a contar 1, 2, 3, 4. A esa altura más o menos. Bien, hermosos, pues ya que tenemos marcadas dónde van las antenas, vamos a acomodarlas a ver si se ven bien ahí. Y también ya vamos a ponerle un poquito de silicón para que se queden fijas. Entonces bueno, vamos a levantar el segurito. No quiere entrar, hermosas. A ver, ahora sí. Me voy a ayudar de una aguja, miren, para marcar aquí que se haga un poquito más. Está muy cerrado el tejido y no entra, precisamente por eso. No, y no va. Ay, hermosas, que lata. Ahora sí. Y voy a retirar mi seguro y vuelvo a acomodar los demás. Precisamente por eso le coloqué más seguritos, para que no se nos mueva. Vamos a ver cuánta profundidad le vamos a dar. Así, miren. Déjenme colocar la otra. Aquí donde está el seguro, vamos a levantar. Ay, esta dio menos trabajo. Ay. Bien, hermosas, pues ahora que ya está lista nuestra pistolita, ya marcamos dónde van nuestras. Voy a volver a apoyar del alfiler, pero ahora por dentro, porque voy a levantar la antenita para colocarle un poquito de silicón. Okay. Voy a hacer a un lado mi alfiler, y entonces sí vamos a introducir la antena. Más o menos, miren, así que entre mi dedo va a ser la parte que no vamos a introducir en la cabecita, para que le dé altura a las antenitas. Y voy a colocarle otro poco aquí. Déjenme retirar el exceso y vamos a dejar que se seque esta antena.
Bien, hermosas, pues ahora vamos a repetir el proceso con la antenita del lado derecho. Voy a colocar el alfiler, pero ya aquí dentro, para que no se nos pierda el punto, vamos a levantarla. Y voy a colocar un poco de, miren aquí si se ve el hoyito donde va, entonces voy a retirar el alfiler y vamos a colocar silicón. Que quede igual, miren aquí entraba mi dedo, más o menos es la altura. Vamos a levantar ahora sí y a colocarle un poquito más de silicón para que no se mueva esa antenita. Bien, hermosos, pues ya que secaron nuestras antenas, bueno, las de la Catarina, miren, voy a comenzar a forrar lo que es el alambre galvanizado. Voy a ir dando así vueltas aquí, miren. Que vaya quedando un poquito apretadito. Por eso les comentaba que la hebra sí era como de unos 30 centímetros más o menos, ya que lleguemos a la base. Aquí miren, voy a entrar. Por el silicón un poquito de trabajo, pero no es imposible. Para que no se nos mueva, de sujetar firmes. Ahí está. Pero yo quiero que queden un poquito más gruesas, entonces ahora voy de regreso. Así hermosas, y voy a perder aquí adentro. Aquí también para disimular el silicón. Voy a hacer aquí un nudo y voy a perder dentro del amigurumi. Bueno, sería de la antenita del amigurumi. Voy a hacer otro. Y voy a cortar el sobrante. Y lo mismo voy a hacer con la otra antenita. Bien hermosas, ahora vamos de regreso. Nada más para que quede un poquito más grueso y quede más firme la antenita. Vamos a darle una vuelta más, que ya casi se acaba esta hebra. Creo que la dejé más corta porque sentí que no alcanzó tan bien, pero bueno, ya quedó forrada la antenita. Mira, vamos a hacer un nudito y vamos a perder dentro del el mismo tejido. Vamos a cortar el sobrante y ahora sí, hermosas, ya vamos a unir esta parte negra y vamos a hacer unos detallitos en la cara y ya casi terminamos. Bien hermosas, pues aprovechando que tengo aquí a la mano una pistola de silicón, voy a colocar un poquito para pegar el detallito este del moño en la cabeza de mi Catarina. Bien hermosas, pues ahora sí ya voy a unir la única pieza que me falta, que es esta de la cabeza. Como les comentaba, voy a usar estos hilos delgaditos. Si ustedes dejaron la hebra larga de la terminación de esta pieza, pues pueden unirla con, creo que el nodo estaba muy pequeño. Ahora sí, déjenme que quede por dentro y voy a ir toda la orilla. Déjenme acomodar bien el nudito, que el nudo quede dentro.
¿No quiere? Ah, ahora sí. Y vamos a ir pasando toda la cabecita. Sin jalar mucho para que no se vea apretado y se deforme. Estos alfileres ya los voy a retirar, ya no se movió, ya pegamos las y toda vez los dejé. Ok, ya. Ahora sí, hermosas. Bien, hermosas, pues ya terminé. Vamos a hacer un nudo. Voy a hacer otro. Ay, qué feo quedó esto. Más arriba, miren. Y vamos a perder dentro y cortamos. Bien, tejedoras, pues ya casi está nuestra Catarina. Nada más ahora, bueno, las que gusten colocarle un poquito de maquillaje, yo voy a utilizar hilo para marcarle unas chapitas. Este hilo aquí en México se conoce como hilo cristal. Es un hilo muy delgadito, miren, sumamente delgado. Bien, vamos a ubicar el ojo, una fila abajo, y de donde está mi ojo, una fila abajo, me voy a mover 1 y 2 puntos. Voy a hacer lo mismo aquí, una fila abajo de donde está el ojo, y vamos a movernos 1, 2 puntos. Vamos a ver que queden parejos. Y voy a entrar por aquí. Sin jalar toda la hebra. Y voy a hacer líneas para hacer un circulito, siempre regresando al centro, hermosas. Líneas tomando el punto que está al lado. Miren. Vamos a hacer una especie de como asterisco. Ay Dios, casi tiro esto. Todas regresando siempre al centro. Bien, creo que ya están todas. Ahora por dentro, así voy a pasar hasta el otro alfiler. Miren. Y vamos a hacer lo mismo, hermosas, así. Si quieren ponerle con maquillaje, pero yo no tengo el color, así que dije, bueno, vamos a hacerlas. Bien, hermosos, pues ya casi termino. Miren, son poquitos ya las líneas que me faltan. Como les comentaba, es un asterisco. Y vamos a hacer otra aquí. Y solo falta esta de aquí abajo. Ok, hermosas, bien, pues ahora voy a regresar ya por el centro a donde está mi hebra de inicio. Está un poquito chiquita la aguja y da un poco de trabajo.
ahora sí voy a perder aquí adentro y vamos a cortar el sobrante. Bien, tejedoras, pues ya terminamos nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y sobre todo, como siempre les digo, que se animen a tejerlo. Cuídense mucho y nos vemos pronto.